Muy bienvenidos de nuevo al programa y la serie Profundizando en las Escrituras. Estamos, como sabéis, repasando el libro de Isaías, ese gran profeta que en las manos de Dios fue capaz de anunciar la desgracia de Israel, no como un castigo de Dios, sino como la decisión que tomaron esos miembros del pueblo de Israel. Pero a la vez, que es el programa de hoy, cómo siembra la mente de su pueblo y nuestra de esperanza, de ese amor especial que Dios tiene por nosotros y sobre todo, anunciar la venida del gran Mesías, ese gran Mesías que resolverá los problemas de la humanidad. Comenzamos orando. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor, a ti te damos gracias por ello y queremos agradecerte el privilegio de ser hijos tuyos. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida y nuestra esperanza y gracias por todo lo que tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en la serie sobre Isaías. El título general es Consolaos, pueblo mío. Y el tema 9, que es el que nos ocupa, va a llevar por título Servir y Salvar. Los capítulos 41, 42, 44 y 49 es, en cierto modo, el contexto del programa de hoy. Lógicamente, simplemente vamos a presentar algunos pequeños detalles que nos sirvan para entender el proyecto de Dios para nosotros. Israel está apuntando hacia el exilio. Isaías sigue amonestando al pueblo. Si seguimos por el camino que estamos, será muy difícil que evitemos el exilio que finalmente llegó. Pero hoy vamos a hablar del siervo, del embajador de Dios para salvar a su pueblo de la situación que está viviendo. Un texto para recordar que nos sirve como introducción. Este es mi siervo. Lo encontramos en Isaías 42:1. Este es mi siervo. Pero yo os voy a proponer, ya que para nosotros la palabra siervo es un término peyorativo, no en la época en que se escribió, os propongo una alternativa de traducción. Este es mi embajador. Es decir, quien habla de parte de Dios, no solo el profeta, que también lo hace, sino un personaje, tanto histórico como escatológico, que es el que habla de parte de Dios como el libertador, el sustentador, el que consigue que el proyecto de Dios continúe hacia adelante en la historia. Ese embajador, ese siervo, no se enfrenta solo, sino que Dios lo sostiene. Es elegido por Dios, en el cual Dios encuentra una solución humana o proyecta una solución humana a la situación de rebelión, de apostasía, de profanación del templo, como estamos viendo en el libro de Isaías. Le he dado mi espíritu para que lleve el derecho a las naciones. Este va a ser el resumen del tema que nos ocupa hoy, en este programa. Isaías habló sin ninguna duda de un siervo del Señor con una misión similar de misericordia. Aunque el exilio estaba en el horizonte, Dios no iba a parar su proyecto para la humanidad por el error de su pueblo en un momento determinado. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el humo. Por medio de la verdad traerá la justicia, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.
Así es como el texto nos va a presentar al gran embajador de Jesús. La palabra embajador la tomamos en el sentido actual, el que representa a un Estado, en este caso, el que representa el reino de Dios. El libro de Isaías nos va a hablar de dos siervos del Señor, con funciones diferentes. Y es lo que vamos a enfrentar en la lectura del programa de hoy. Comenzamos. Comenzamos el itinerario. El primer punto, una nación de embajadores. Es decir, una nación que tiene una misión hacia la humanidad. ¿Es Israel el antepasado de los israelitas? ¿Es la nación de Israel? ¿Es el Mesías Cristo identificado en el Nuevo Testamento como Jesús? En Isaías, como decíamos, aparecen dos siervos, dos embajadores. En el capítulo 41, versículo 8, nos dice, tú, Israel, embajador mío, tú, Jacob, mi elegido, que provienes de mi amigo Abraham. No sé si nos damos cuenta que este versículo está lleno de sentimiento, está lleno de una proyección hacia el futuro de ese pueblo que, habiendo abandonado a Dios, tiene que ser Dios exclusivamente el que lo restaure, el que lo proyecte y el que sea capaz de restaurar desde las cenizas de la idolatría a ese pueblo. Porque tu Dios y el mío es el Dios de la reconciliación. Es el Dios que tiene capacidad para resolver los problemas de la humanidad, a pesar del pecado del ser humano. Hay dos referencias en el libro de Isaías a los embajadores de Dios. Están entretejidos en los capítulos que estamos analizando en el programa de hoy. Uno le llama Israel o Jacob, como Isaías 41:8, debido a que Dios se dirige a su pueblo, a Israel, en el tiempo presente. Está claro que Jacob representa no al Jacob, hijo de los descendientes de Abraham, no, sino representa a la nación que desciende de él. Esa nación que ahora está apartando a Dios y sustituyéndolo por ídolos falsos. Está claro que representa al pueblo, aquel que Dios le dijo a la salida del Sinaí, seréis mi especial tesoro sobre toda la tierra, porque lo que le da, mis hermanos, precio al pueblo de Dios es la presencia de Dios entre nosotros. El segundo, el segundo de los siervos, embajadores de Dios que menciona el libro, tiene que ver con aquel ser humano que, poniéndose en las manos de Dios, va a ser utilizado por ese Dios para resolver los problemas que tiene el primer siervo. En cierto modo, lo que estamos haciendo en el tema de hoy es relacionar el siervo como pueblo, que tenía que haber sido una luz a las naciones, pero que necesita un libertador, que necesita un embajador de Dios. Es decir, el segundo es un ser individual. Hay dos siervos en el libro de Isaías. El pueblo como siervo y el siervo o embajador que va a resolver con la bendición de Dios, con la protección de Dios, va a resolver
el problema que el pueblo tiene en ese momento. Siguiendo con el itinerario que nos ocupa en el programa de hoy, un embajador individual y anónimo. No estamos hablando ahora del pueblo, no estamos hablando ahora de la misión del pueblo, sino estamos hablando de quién viene a resolver los problemas del pueblo. Isaías 42, del 1 al 7. Este es mi embajador, a quien sostengo, mi elegido, en quien encuentro la solución. Le he dotado de mi espíritu para que lleve el derecho a las naciones. Mis queridos hermanos, el hecho de que el pueblo de Dios haya sido o mantenido por Dios en la historia tiene un único objetivo. ¿Qué tiene Dios para los seres humanos? ¿Qué tiene Dios para su pueblo? ¿Qué tiene Dios para la humanidad? La salvación. Por eso el derecho, la justicia, se refiere a que el pueblo tiene que compartir con los otros ese proyecto de Dios. Porque sin Dios solamente hay humanidad, sin Dios solamente hay actos humanos. No gritará, ni alzará la voz, ni se hará escuchar por las calles, ni romperá la caña ya quebrada, ni apagará la llama que aún vacila, proclamará el derecho con verdad, no desfallecerá ni se quebrará hasta que implante el derecho en la tierra, en las islas que esperan la enseñanza. Y así dice Dios, el Señor que ha creado y desplegado el cielo, que ha establecido la tierra y su vegetación, que ha dado aliento a la gente que hay en ella, vida en cuantos mueren por ella. Yo, el Señor, te llamo con amor, te formo, te convierto en alianza de un pueblo, en luz de las naciones, para que abran los ojos a los ciegos y saques a los presos de la cárcel y del calabozo a los que viven en oscuridad. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios? El texto que hemos leído nos, nos relata una serie de acontecimientos. Impartir justicia para las naciones, es decir, enseñar a las naciones a través del compromiso de su pueblo que Dios tiene un proyecto y que Dios tiene la solución para las guerras, para el hambre, para las enfermedades. En segundo lugar, cumple sus objetivos en silencio, con mansedumbre, pero con éxito. Y el éxito le viene ser un embajador de Dios en la tierra. En tercer lugar, es un pedagogo, es un maestro. En cuarto lugar, sirve como un pacto, es decir, de Dios y el pueblo. Es decir, sirve como el puente entre un pueblo que se está ahogando en sus propios pecados y un Dios que no va a dejar que el pecado del ser humano interrumpa la venida del verdadero embajador, que será Jesús. Y así lo confirma en los evangelios. Y en quinto lugar, da luz y esperanza al curar la ceguera y liberar a los prisioneros, a liberar al prisionero de sus propios pecados. Es, sin ninguna duda, lo que el pueblo necesitaba en ese momento y lo que necesitamos nosotros para resolver el problema de nuestro pecado. El Nuevo Testamento, sin ninguna duda, compara o utiliza estos textos de Isaías para hablar de Jesús. Dice, mas sabiendo Jesús, se separó de allí y le siguieron mucha gente y sanaba a todos. Y él les encargaba eficazmente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías cuando dijo, capítulo 12 de Mateo,
he aquí mi embajador, mi siervo, el cual he engendrado. ¿Por qué? Porque Jesús, como ya hemos dicho en ocasiones, Jesús es el Dios encarnado. Jesús es Dios hecho ser humano. Dice, no contenderá ni dará voces, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el humo no apagará hasta que saque a victoria la opinión de Dios. Y en su nombre, lo que dice el versículo 21, esperan también los gentiles. En una situación como la que vive el pueblo, hablar de esperanza, mis hermanos, es hablar de futuro. Pero hay otro, otro embajador de Dios con un mensaje determinado, con un mensaje concreto. Hemos visto en el libro de Isaías hasta ahora que se anuncia lo que va a pasar con los asirios, que se anuncia lo que va a pasar con Jerusalén a manos de los babilonios, Nabucodonosor, la época de Daniel. Pero hay otro siervo, otro embajador de Dios, que va a ser el que va a producir o que va a procurar que pasado el periodo del cautiverio de los 70 años, haya una luz de esperanza. Y será un rey persa. Veamos qué podemos extraer del texto para poder comprender lo que se nos muestra en el capítulo 44-26 hasta el 45-6 que vamos a leer. Caminaré delante de ti, te iré allanando el camino, romperé las puertas de bronce, quebraré los cerrojos de hierro, te daré tesoros ocultos, riquezas bien escondidas, y reconocerás que yo soy el Señor, aquel que te llama por tu nombre, el Dios de Israel. A mí me gusta muchísimo la idea que presenta Isaías. Cuanto más desastre la situación del pueblo, mucho más victorioso y glorioso se encuentra el Dios de su pueblo. No va a dejar, no va a dejar que se desintegre, no va a dejar. Por eso dice, porque mi embajador Jacob, por mí elegido Israel, te llamé por tu nombre, te concedí este honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor, no hay otro, no hay Dios fuera de mí. Te ciño como guerrero, aunque no me conoces, para que sepan en Oriente y Occidente que no hay nadie fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. En el contexto de idolatría que está viviendo el pueblo, es muy significativo que se digan estas palabras. El término hebreo ungido es el vocablo del que proviene la palabra Mesías. El ungido. El ungimiento se hacía con aceite en reyes, profetas, y eso es lo que le queda reservado para el Mesías que vendría en la época de los romanos. Podríamos pensar en este momento en alguna de las profecías que se han cumplido según registra la Biblia. Los reinos de Daniel 2, Daniel 7 y el tiempo, Daniel 9 y la venida del Mesías, la inauguración del santuario celestial. La pregunta que nos hacemos es,
¿Qué clase de esperanza nos ofrecen las profecías? ¿Qué clase de esperanza le ofrece al creyente el Mesías que Dios prometió? Ciro. Ciro es ese nuevo siervo de Dios que mirándolo desde el principio hacia adelante, sería el que proporcionaría la libertad para que Israel saliera del exilio de Babilonia. A Ciro le impactó el testimonio de Daniel, la trayectoria de Daniel como ciudadano y siervo de Dios, y Ciro proporcionó el edicto necesario para que una de la parte del exilio se empezase a resolver durante los dos edictos y el suyo tres que se dieron para que se culminara el plan de Dios. Y todo esto lo conocemos por el cumplimiento profético. Esperanza por anticipado. Una esperanza es el reconocimiento de que tenemos un futuro. El hecho de que Isaías identificara a un rey que vendría tiempo después y con la precisión del nombre de Ciro, inquieta a quienes no conocen que los profetas reciben indicaciones de Dios. Pero para nosotros, que creemos en la inspiración y en el ministerio de los profetas, no tenemos ningún problema en aceptar que Dios tiene la capacidad de transmitir un mensaje para su pueblo. Y dentro de ese mensaje encontramos datos que tienen que ver precisamente con la capacidad que Dios tiene de conocer el futuro. Lo da en profecía para que luego la historia vaya confirmando que Dios conoce los acontecimientos antes de que sucedan. El profeta siempre nace, como hemos comentado ya a lo largo de la serie, siempre nace en un contexto de crisis. Siempre nace para afrontar situaciones concretas, situaciones que tienen que ver con el destino puntual y futuro del pueblo de Dios. Ciro, que vivió después de Babilonia, está siendo identificado por nombre a Isaías, para que, habiendo descrito el cautiverio, vean en el horizonte que Dios tiene un proyecto de futuro. A veces nosotros nos quedamos con el día a día, con los problemas, con la insatisfacción de ellos. Y tenemos profecías que nos lanzan hacia el futuro, que nos lanzan hacia el encuentro de nuevo con nuestro Dios. El mensaje del libro de Isaías es coherente a lo largo de todo el libro. Confía en el Dios verdadero, incluido su libertador mesiánico, y no en otros poderes. La profecía sirve para dar consistencia al ser humano y para reforzar que frente a las dificultades de la vida hay un proyecto de Dios que nos ayuda a comprender mejor ese plan de Dios. Un embajador que siente y que sufre, un siervo sufriente. En Isaías capítulo 49, del 1 al 12, nos dirá: escucharme costas remotas, atended pueblos lejanos. Ya en el vientre me llamó el Señor, en el seno materno pronunció mi nombre.
Hizo de mi boca una espada afilada, espada para la defensa, no para el ataque. Me ocultó al amparo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda. Me puso dentro de su aljaba. Me dice, tú eres mi siervo, embajador, Israel. En ti va a resplandecer mi gloria. Pero yo pensaba, en vano he trabajado, en viento y por nada he malgastado mis fuerzas. Sin embargo, mi causa la lleva el Señor, mi recompensa depende de Dios. Y ahora así dice el Señor, que me hizo su siervo ya en el vientre, para que trajese a Jacob, es decir, para que trajese al pueblo, muy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios fue fuerza. Es muy poco que seas mi siervo para restaurar a las tribus de Jacob y reconducir al resto de Israel. Voy a hacerte luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta lo último de la tierra. Así dice el Señor, Redentor y Santo de Israel. ¿Sabéis? Me encanta profundamente la fuerza y el impacto que tienen estos textos para los primeros que leyeron el libro de Isaías. La desgracia de la invasión no se podía parar, pero Dios tenía una solución para ello. Y esa es la gran idea importante que es bueno que podamos pensar y que podamos entender por los textos que estamos leyendo en el programa de hoy. Seguimos leyendo. Versículo 8. Así dice el Señor, te he respondido en el momento adecuado, te he auxiliado en el día de la victoria, te formo, te convierto en alianza del pueblo para que restaures al país y repartas heredades del bastante. Interesante la idea. Para que digas a los prisioneros salid, a los que están en tinieblas apareced. Pastarán por todos los caminos, tendrán pasto en todas las dunas. No pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor del sol, pues la guía del compasivo los conduce junto a manantiales. Convertiré los montes en caminos, elevaré el nivel de los senderos. Mirad, ya llega de lejos, unos del norte y del oeste, otros del país de la siete. Un siervo que siente y padece. Dios lo llama y le pone nombre antes de que nazca. Hace que su boca se asemeje a una espada y se gloriará a través de él. Es decir, a través de él se cumplirá el proyecto de Dios. Dios emplea al siervo para recuperar a la nación de Israel, para que vuelva a cumplir su misión en el futuro, a fin de que sea una luz de salvación para todo el mundo, para que sean una alianza y liberar de las prisiones espirituales a la humanidad. Si este siervo es el Mesías, ¿por qué Dios lo llama Israel aquí? Anteriormente encontramos que esta parte del siervo de Dios se refería a la nación. Pero aquí el nombre Israel se aplica claramente al siervo individual, es decir, a Jesús anunciado por el profeta Isaías. El siervo individual se ha convertido en la personificación o representante ideal de la nación. El único que puede sacar a Israel de la situación en la cual está viviendo. El siervo, el siervo es el enviado para restaurar definitivamente la función de Israel, para terminar con el pecado, para terminar con la rebelión, para terminar con todo lo que ata al ser humano. Recuerda, el ministerio de Jesús, hasta el mismo fin,
no tuvo razones para desanimarse, sin embargo, se mantuvo fiel a pesar de las apariencias externas, cuando es la lección para que nosotros hagamos lo mismo, a pesar de las apariciones externas. El libertador ya vino y el libertador volverá de nuevo a estar junto a nosotros en la segunda venida. Me gustaría terminar el programa de hoy orando, orando a nuestro Dios. Veremos el capítulo 10 de los 13 en el siguiente programa. Oramos al Señor. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque un siervo tuyo, tanto en la nación como Ciro, como Jesús, fueron instrumentos en tus manos para salvación, instrumentos en tus manos, Señor, para gloria tuya. Señor, que deseemos profundamente cada uno de nosotros ser esos siervos en tus manos para proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Todo ello, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Pues no te lo pierdas. Tendremos la oportunidad de seguir conociendo a Dios desde la restauración en su pueblo y a través de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde y nos encontramos en el siguiente programa.